¿Qué harías si 8 mujeres inocentes desaparecieran sin rastro, dejando solo una nota que podría cambiar tu vida para siempre, pero también destruir todo lo que creías saber sobre ti mismo? Déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. El viento del desierto arrastraba arena entre las ruedas volcadas de la carreta cuando llegué al sitio donde debería haber estado la caravana. Mi nombre es Sebastián Aguilar Moreno, sheriff del distrito de San Miguel del Valle, y en mis 15 años llevando esta insignia, nunca había visto algo que me helara la sangre como lo que encontré esa mañana de octubre de 1851. Don Fernando Vázquez había venido a mi oficina al amanecer con el rostro descompuesto por la preocupación. Su hija Paloma debería haber llegado el día anterior en una caravana que transportaba 8 mujeres desde Chihuahua hacia California. Mujeres que buscaban nuevas vidas en el oeste, algunas escapando de la pobreza, otras de matrimonios arreglados, y algunas simplemente persiguiendo sueños de libertad que México no les podía ofrecer. Sheriff Aguilar, me había dicho don Fernando con voz temblorosa. Mi Paloma es una buena muchacha, maestra de escuela, inteligente, nunca se habría demorado sin enviar palabra. Conocía a Paloma Esperanza Vázquez de vista, una mujer hermosa de 26 años, con ojos color miel y una determinación que la había llevado a rechazar 3 propuestas de matrimonio para buscar su propio camino. Había algo en ella que siempre me había llamado la atención, una fortaleza interior que reconocía porque yo mismo había tenido que cultivarla. Ahora, parado en medio del desastre en el Cañón de las Lágrimas, me di cuenta de que mis peores temores se habían materializado. La carreta estaba volcada, con sus ruedas apuntando al cielo como los huesos blanqueados de algún animal gigante. Los baúles habían sido abiertos y saqueados, su contenido esparcido por el suelo del desierto como pétalos marchitos. Pero lo más inquietante era la ausencia total de cuerpos. «Teniente Sandoval», llamé a mi ayudante, que inspeccionaba las huellas alrededor del área. Miguel Sandoval era un joven de 24 años, leal como un perro y con ojo para los detalles que me había salvado la vida más de una vez. «¿Qué encontraste?» «Huellas de muchos caballos, jefe. Al menos 12 jinetes, quizás más. Y algo extraño». Se acercó sosteniendo algo en su mano. «Encontré esto clavado en un cactus, como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito. Era un papel doblado, amarillento por el sol, pero todavía legible. Lo tomé con manos que, para mi sorpresa, temblaron ligeramente. Había visto mucha violencia en mi carrera, pero algo sobre esta situación me ponía nervioso de una manera que no entendía. Desdoblé el papel y leí las palabras escritas en una letra femenina elegante. «Para el sheriff Sebastián Aguilar. Las 8 estamos vivas. Nos llevan hacia el norte a la hacienda Soledad, cerca de la frontera. El hombre que nos capturó dice que te conoce. Dice que esto es personal. Pregunta por la batalla de Molino del Rey y por una promesa que rompiste hace 4 años. Si quieres salvarnos, ven solo. Si traes ayuda, moriremos todas. Con esperanza, P.E.B». Las letras se difuminaron ante mis ojos mientras el mundo parecía tambalearse a mi alrededor. Molino del Rey. Esas 3 palabras me transportaron instantáneamente a un lugar y un tiempo que había pasado años tratando de olvidar. «Jefe», la voz de Miguel sonaba distante. «¿Está bien?» Se ve pálido. No podía responderle. Mi mente estaba reviviendo aquel día terrible de septiembre de 1847, cuando era capitán Sebastián Aguilar del ejército mexicano, luchando contra las fuerzas invasoras estadounidenses. El día en que tomé una decisión que salvó mi vida, pero condenó a otros. El día que me perseguía cada noche en mis pesadillas. «Jefe», Miguel había bajado la voz, reconociendo que algo profundo estaba ocurriendo. «La hacienda Soledad», murmuré finalmente. «¿La conoces?» «Sí, señor.
Está a 2 días de caballo hacia el norte. Pertenecía a los Salamanca antes de que... Bueno, antes de los problemas. Los Salamanca. Otro nombre que me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante la guerra, había servido bajo las órdenes del coronel Eduardo Salamanca, un hombre valiente pero despiadado que veía la guerra como una oportunidad para el enriquecimiento personal, tanto como para la gloria militar. Miguel, dije, guardando cuidadosamente la nota en mi bolsillo, quiero que regreses al pueblo. Dile a don Fernando que estamos siguiendo pistas sólidas, pero que puede tomar varios días. No viene conmigo, jefe. No. Voy a seguir el rastro mientras esté fresco. Miguel frunció el ceño. En todos nuestros años, trabajando juntos, nunca había ido solo a una misión peligrosa. Sheriff, no me gusta esto. Si hay 12 hombres o más, es una orden, teniente. La firmeza en mi voz lo hizo retroceder, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Era un buen hombre y merecía mejor que mentiras. Pero había cosas en mi pasado que no podía explicar a nadie. Después de que Miguel partiera reluctantemente hacia el pueblo, me quedé solo en el cañón con mis pensamientos y mis demonios. Revisé el área más detalladamente, buscando cualquier pista adicional que pudiera revelar más sobre los secuestradores. Fue entonces cuando encontré algo que me hizo detenerme en seco. Una pequeña medalla militar medio enterrada en la arena. La levanté y limpié la tierra, revelando el escudo del batallón de San Patricio, una unidad especial que había luchado junto a las fuerzas mexicanas durante la guerra. Pero lo que hizo que mi sangre se congelara no fue la medalla en sí, sino la inscripción en el reverso, para E.S., valor en Molino del Rey, S.A.M., E.S. Ezequiel Salamanca, el hijo del coronel, y S.A.M. Sebastián Aguilar Moreno. Yo había dado esa medalla a Ezequiel después de que salvara mi vida en batalla, solo días antes de que todo se fuera al infierno. Ahora entendía quién tenía a las mujeres y por qué. Ezequiel Salamanca había sobrevivido a la guerra y claramente no había olvidado lo que pasó en Molino del Rey. Había tomado a 8 mujeres inocentes como peones en un juego de venganza que había comenzado 4 años atrás. Monté mi caballo relámpago y comencé a seguir las huellas hacia el norte. Las marcas en el suelo contaban una historia clara. Un grupo grande de jinetes transportando prisioneros, moviéndose rápidamente pero no desesperadamente. No eran bandidos ordinarios huyendo de la ley. Eran profesionales ejecutando un plan cuidadosamente elaborado. Mientras cabalgaba bajo el sol implacable del desierto, no pude evitar pensar en Paloma Esperanza Vázquez. Había firmado la nota con sus iniciales, lo que significaba que ella había tomado el liderazgo del grupo de mujeres capturadas. Eso no me sorprendía. Siempre había visto en ella el tipo de fuerza interior que emerge en crisis. Pero también me preocupaba. Si Ezequiel era tan despiadado como su padre había sido, las mujeres estaban en grave peligro. Y si realmente había tomado esta acción como venganza personal contra mí, entonces Paloma y las otras estaban pagando el precio de mis pecados del pasado. El sol comenzó a declinar hacia el horizonte cuando decidí hacer campamento en un pequeño oasis que conocía. Las huellas continuaban claramente hacia el norte, y no quería arriesgarme a perderlas en la oscuridad. Mientras encendía una pequeña fogata y preparaba café, saqué la nota de Paloma y la leí una vez más. Había algo en la manera como estaba escrita que me intrigaba. No era solo una súplica de ayuda. Había una inteligencia detrás de las palabras, como si ella hubiera estado dándome información estratégica disfrazada de mensaje personal. La Hacienda Soledad, cerca de la frontera. No había especificado qué frontera, pero dado que las huellas iban hacia el norte, tenía que ser la frontera con Texas. Eso significaba que Ezequiel podría estar planeando vender a las mujeres a traficantes americanos, una práctica horrible pero lucrativa que había surgido después de la guerra.
Pregunta por la batalla de Molino del Rey y por una promesa que rompiste hace 4 años. Esta línea me dolía más que las otras, porque sabía exactamente a qué se refería. En los últimos días de la batalla, cuando las fuerzas mexicanas estaban siendo derrotadas, el coronel Salamanca me había pedido que llevara un mensaje a las autoridades en la Ciudad de México. Un mensaje que contenía información sobre un tesoro escondido que podría financiar la resistencia continua. Nunca entregué ese mensaje. En lugar de eso, deserté del ejército y huí hacia el norte, donde eventualmente me establecí en San Miguel del Valle bajo una nueva identidad. Había tomado esa decisión para salvar mi propia vida, pero había condenado a muchos otros en el proceso. Ahora, 4 años después, esa decisión había regresado para atormentarme, y 8 mujeres inocentes estaban pagando el precio de mi cobardía. Cuando la noche finalmente cayó sobre el desierto, me acosté en mi manta, pero no pude dormir. Las estrellas brillaban arriba como acusadores silenciosos, y el viento llevaba susurros que sonaban como voces de hombres que había abandonado para morir. Sabía que al enfrentar a Ezequiel Salamanca, no solo estaría luchando por la vida de esas mujeres, estaría luchando por mi propia alma, por la posibilidad de redención que había estado buscando durante 4 largos años. Y sabía también que sin importar lo que pasara en la hacienda Soledad, nada volvería a ser igual. Capítulo 2. El segundo día de viaje me llevó a través de terreno cada vez más traicionero. Las huellas que seguía se dirigían directamente hacia las montañas escarpadas que marcaban la frontera, un laberinto de cañones y riscos donde un hombre podía perderse para siempre, o donde otro hombre podía tender emboscadas perfectas. Ezequiel Salamanca había elegido bien su territorio. Recordaba de nuestros días militares que siempre había sido un estratega brillante, capaz de convertir cualquier terreno en una ventaja táctica. Si quería atraerme a una trampa, este era el lugar perfecto para hacerlo. Al mediodía, las huellas me llevaron a un pequeño pueblo abandonado llamado Santa Elena. Las casas de adobe se desmoronaban bajo el sol implacable y las calles estaban llenas de arena y huesos blanqueados de animales. Era uno de esos lugares que la guerra había vaciado y que la paz había olvidado. Pero no estaba completamente abandonado. Humo se alzaba de una de las casas más grandes y pude ver caballos atados en la sombra de un edificio que una vez había sido una cantina. Desmonte y até relámpago lejos del pueblo, acercándome a pie con mi rifle listo. Las huellas que había seguido se mezclaban aquí con muchas otras, sugiriendo que este lugar era una parada regular para quien estuviera dirigiendo la operación. Me moví sigilosamente entre las ruinas hasta llegar a una posición desde donde podía ver el interior de la casa con humo. A través de una ventana rota vi 3 hombres sentados alrededor de una mesa, bebiendo y jugando cartas. No reconocí a ninguno de ellos, pero por su manera de vestir y portar armas, era obvio que eran soldados o exsoldados convertidos en bandidos. «Las mujeres están dando problemas», decía uno de ellos, un hombre barbudo con cicatrices de batalla en el rostro. «Especialmente la maestra. Sigue tratando de organizar a las otras. El capitán dijo que las mantuviéramos vivas y sin daño hasta llegar a la hacienda», respondió otro. «Después de eso, no es nuestro problema lo que pase con ellas». Mi mandíbula se tensó. Así que era cierto. Ezequiel planeaba vender a las mujeres. Era una práctica despreciable que había florecido en las regiones sin ley después de la guerra, donde la vida humana se había vuelto una mercancía más. «¿Qué hay del sheriff?», preguntó el tercer hombre. «¿Creen que vendrá?» El barbudo se rió cruelmente. «Oh, vendrá. El capitán Salamanca conoce a Sebastián Aguilar mejor que nadie. Es demasiado orgulloso para ignorar el desafío y demasiado culpable para no tratar de salvar a esas mujeres». «¿Culpable de qué?» «De abandonar al batallón en Molino del Rey».
Salamanca perdió a más de 50 hombres ese día porque Aguilar nunca entregó el mensaje que podría haber traído refuerzos. La verdad de sus palabras me golpeó como una bofetada. Habían muerto 50 hombres por mi cobardía, 50 familias destruidas, 50 futuros cancelados, todo porque no había tenido el valor de cumplir con mi deber. ¿Y si trae ayuda?, preguntó el tercer hombre. No lo hará. La nota fue muy clara. Y además, el capitán tiene espías en toda la región. Sabríamos si viene con una fuerza mayor. Me retiré cuidadosamente de mi posición de observación, habiendo escuchado suficiente. Las mujeres estaban vivas, pero se dirigían hacia un destino horrible, y yo estaba caminando directamente hacia una trampa que Ezequiel había pasado años planeando. Pero también había obtenido información valiosa. Si este era un punto de parada regular, significaba que las mujeres pasarían por aquí, probablemente esa misma noche. Tenía una oportunidad de interceptarlas antes de que llegaran a la hacienda Soledad. Regresé a donde había dejado mi caballo y me retiré a una posición estratégica en las colinas que rodeaban el pueblo. Desde allí podía observar todos los accesos y esperar a que llegara el grupo principal. El sol se estaba poniendo cuando finalmente los vi. Una caravana de jinetes escoltando una carreta cubierta. Incluso a distancia, pude ver que había 8 figuras femeninas en la carreta, vigiladas por al menos 15 hombres armados. En la cabeza del grupo cabalgaba un hombre que reconocí inmediatamente, a pesar de los 4 años que habían pasado. Ezequiel Salamanca había cambiado. Era más delgado, más duro, con cicatrices nuevas que hablaban de años difíciles después de la guerra. Pero su postura en la silla y la manera como comandaba a sus hombres seguían siendo inconfundiblemente las del joven oficial brillante que había conocido. Observé mientras establecían campamento en el pueblo abandonado. Los hombres se dispersaron para cuidar los caballos y preparar comida, mientras que las mujeres fueron llevadas a la casa más grande bajo fuerte vigilancia. Era una operación militar perfecta, disciplinada y eficiente. Ezequiel había convertido a sus hombres en una fuerza formidable, lo que haría mi tarea de rescate infinitamente más difícil. Cuando la oscuridad finalmente cayó, me moví más cerca, usando las sombras de las ruinas para acercarme a la casa donde tenían a las mujeres. A través de una grieta en la pared, pude ver el interior. Las 8 mujeres estaban sentadas en círculo en el suelo de tierra. Sus manos estaban atadas, pero sus espíritus claramente no estaban quebrados. En el centro del grupo, dirigiendo lo que parecía ser una conversación en susurros, estaba Paloma Esperanza Vázquez. Incluso en esta situación desesperada, irradiaba una calma y determinación que me quitó el aliento. Su cabello oscuro había escapado parcialmente de su trenza, enmarcando un rostro que mostraba cansancio pero no derrota. Mientras hablaba con las otras mujeres, gesticulaba suavemente con sus manos atadas, claramente organizando algún tipo de plan. Doña Carmen, la escuché susurrar a una mujer mayor que reconocí como Carmen Herrera, una viuda respetada del pueblo. Cuando lleguen a la hacienda, usted tiene que mantener a las más jóvenes cerca de usted, especialmente a Rosa Elena Jiménez, recordé. La huérfana de 16 años. Mi corazón se apretó pensando en lo que le podría pasar a una muchacha tan joven en manos de traficantes sin escrúpulos. ¿Cree que el sheriff realmente vendrá?, preguntó una voz que reconocí como la de Isabela Torres, la joven aristócrata. Vendrá, respondió Paloma con una certeza que me sorprendió. Vi algo en sus ojos las pocas veces que nos cruzamos en el pueblo. Es un hombre atormentado por algo en su pasado, pero es honorable. No abandonará a mujeres inocentes. ¿Pero qué puede hacer un hombre contra tantos?, preguntó otra voz. Más de lo que imaginan, dijo Paloma. Y nosotras vamos a ayudarlo. ¿Cómo?,
He estado observando la rutina de los guardias. Cada noche, 2 hombres vigilan la casa desde afuera, pero rotan cada 2 horas. En el cambio de guardia, hay un momento donde ambos están distraídos. Si podemos crear una distracción, entonces... No pude escuchar el resto del plan porque escuché pasos acercándose a mi posición. Me retiré rápidamente hacia las sombras más profundas, justo a tiempo para evitar a un guardia que hacía su ronda. Pero había escuchado suficiente para entender que Paloma no era solo una víctima pasiva. Estaba planeando activamente su escape y el de las otras mujeres. Eso cambió mis propios planes. En lugar de intentar un rescate desesperado contra fuerzas superiores, podría coordinar mis acciones con las de ellas. Regresé a mi posición de observación en las colinas y esperé. Alrededor de la medianoche vi exactamente lo que Paloma había descrito. Un cambio de guardia donde ambos hombres se distrajeran brevemente charlando y compartiendo una botella. Fue entonces cuando escuché el grito. ¡Fuego! ¡Fuego en los establos! El campamento explotó en actividad caótica. Hombres corrían hacia los establos, donde efectivamente habían comenzado las llamas. En la confusión, vi figuras femeninas escabullirse de la casa bajo el liderazgo de Paloma. Era brillante. Habían creado la distracción perfecta, sabiendo que los hombres priorizarían salvar los caballos sobre vigilar a prisioneras, que, en teoría, estaban aseguradas. Pero su escape fue de corta duración. Ezequiel Salamanca apareció gritando órdenes, y pronto varios hombres se dirigían hacia las mujeres fugitivas. Pude ver que no llegarían muy lejos antes de ser recapturadas. Era el momento de actuar. Bajé de mi posición con relámpago, dirigiéndome hacia el pueblo a toda velocidad. El fuego y la confusión eran mis aliados, pero tenía que mover rápido antes de que Ezequiel reorganizara a sus hombres. Llegué al borde del pueblo justo cuando los hombres de Ezequiel estaban comenzando a rodear a las mujeres fugitivas. Mi primera bala derribó al hombre más cercano a Paloma. La segunda dispersó al grupo, enviándolos a buscar cobertura. ¡Paloma!, grité. ¡Hacia los caballos! Ella me vio inmediatamente y comenzó a dirigir a las otras mujeres hacia donde había varios caballos sin jinete, abandonados en la confusión del incendio. Pero Ezequiel también me había visto. ¡Sebastián Aguilar! Su voz cortó a través del caos como una navaja. Al fin tienes el valor de mostrar tu cara de... Se dirigía hacia mí a caballo, con una pistola en cada mano y una expresión de furia que había estado alimentando durante 4 años. ¡Ezequiel!, le grité de vuelta. Deja ir a las mujeres. Tu problema es conmigo. ¡Mi problema!, gritó mientras nos acercábamos uno al otro. Es que eres un cobarde que permite que mueran mujeres inocentes por tus pecados. Las balas comenzaron a volar entre nosotros mientras cargábamos uno contra el otro en el pueblo en llamas. Pero yo tenía una ventaja que él no esperaba. Ya no era el mismo hombre que había huido de Molino del Rey. 4 años como sheriff me habían enseñado a luchar por otros, no solo por mí mismo. Y mientras las llamas iluminaban la noche y las mujeres corrían hacia la libertad, me di cuenta de que esta batalla final determinaría no solo sus destinos, sino también el mío. Capítulo 3. Las balas silbaron por el aire entre Ezequiel y yo mientras cargábamos uno hacia el otro por la calle principal del pueblo fantasma. Su primer disparo pasó tan cerca de mi oreja que pude sentir el calor del plomo, pero mi entrenamiento como sheriff me había enseñado a mantener la calma bajo fuego. Desmonte de relámpago justo cuando Ezequiel disparó su segunda pistola, rodando detrás de un abrevadero de piedra mientras las balas astillaban fragmentos de roca a mi alrededor. El incendio de los establos había creado un resplandor anaranjado que hacía que las sombras danzaran como demonios, pero también me proporcionaba cobertura. ¡Cobarde!, gritó Ezequiel, desmontando también
y buscando refugio detrás de los restos de una carreta volcada. Incluso ahora te escondes en lugar de enfrentarme como hombre. Ya no soy el mismo hombre que conociste, Ezequiel. Le respondí, aprovechando una pausa en su fuego para cambiar de posición. Y estas mujeres no tienen nada que ver con lo que pasó entre nosotros. Todo tiene que ver contigo. Su voz se quebró con una emoción cruda que me sorprendió. Mi padre murió en Molino del Rey, esperando esos refuerzos que nunca llegaron. 50 buenos hombres murieron porque tú no tuviste el valor de cumplir una misión simple. La culpa que había llevado durante 4 años se intensificó como fuego en mi pecho. Tenía razón. Su padre, el coronel Eduardo Salamanca, había sido un buen hombre que merecía mejor de mí. Pero permitir que 8 mujeres inocentes pagaran por mis pecados no era la respuesta. Mientras Ezequiel y yo intercambiábamos disparos, pude ver de reojo que Paloma había logrado llevar a las otras mujeres hacia los caballos. Pero había un problema. Varios de los hombres de Ezequiel se habían reorganizado y se dirigían hacia ellas. ¡Paloma!, grité, arriesgándome a exponer mi posición. ¡Detrás de ti! Ella se volvió justo a tiempo para ver a 3 hombres acercándose con las armas desenfundadas. Sin dudar, tomó una rama ardiente del incendio cercano y la blandió como antorcha, manteniéndolos a distancia mientras las otras mujeres montaban los caballos. Era valiente hasta la temeridad, pero no podría mantener a raya a los hombres por mucho tiempo. Tenía que terminar mi confrontación con Ezequiel rápidamente. ¡Ezequiel!, grité, saliendo de mi cobertura con las manos en alto. «Aquí estoy, cara a cara, como quieres». Él también salió de su refugio, con ambas pistolas apuntándome. A la luz del fuego, pude ver que los 4 años habían sido crueles con él. Su rostro estaba marcado por líneas de amargura y dolor, y había una desesperación en sus ojos que hablaba de un hombre que había perdido todo lo que amaba. «¿Ahora quieres ser valiente?», preguntó con amargura. «Después de 4 años escondiéndote detrás de una insignia de sheriff». «No me escondía», dije firmemente. «Estaba tratando de convertirme en un hombre mejor, un hombre que mereciera el perdón». «No hay perdón para lo que hiciste», gritó, pero pude ver lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. «Mi padre murió llamando tu nombre, esperando una ayuda que nunca llegó». «Lo sé», admití, bajando las manos lentamente, «y he vivido con esa culpa cada día desde entonces. Pero matar a estas mujeres no va a traer de vuelta a tu padre, Ezequiel. Solo va a crear más dolor, más familias destruidas». «¡Cállate!», sus manos temblaron, pero no disparó. «No tienes derecho a hablar de familias destruidas». «Tienes razón», dije, dando un paso hacia él. «No tengo derecho, pero ellas sí lo tienen. Paloma Esperanza, Carmen Herrera, Rosa Elena, todas tienen familias que las aman, sueños que cumplir. ¿Vas a destruir todo eso solo para lastimarme a mí?». Por un momento vi vacilación en sus ojos. El Ezequiel que había conocido durante la guerra había sido un hombre honorable, incapaz de lastimar a inocentes. Pero 4 años de dolor y sed de venganza habían retorcido ese honor en algo oscuro. «Era más fácil cuando pensaba que eras solo un cobarde», murmuró con las pistolas aún apuntándome. «Pero verte arriesgar tu vida por estas mujeres me confunde. La gente puede cambiar, Ezequiel. Yo cambié». «Ah, sí. Entonces, ¿por qué no volviste? ¿Por qué no enfrentaste las consecuencias de tus acciones?». Era una pregunta que me había hecho a mí mismo 1000 veces. «Porque era un cobarde», admití, pero también porque sabía que mi muerte no salvaría a los hombres que ya habían muerto. Pensé que podría hacer más bien viviendo y tratando de expiar mis pecados. «¿Y qué bien has hecho?». Su voz estaba llena de desprecio, pero ya no era tan firme como antes. «He protegido a gente inocente, he llevado justicia a lugares donde no la había. He tratado de ser el hombre que debería haber sido hace 4 años». En ese momento, escuché el sonido de cascos.
Me volví para ver que Paloma había montado y estaba cabalgando hacia nosotros, ignorando los gritos de las otras mujeres que le pedían que huyera. «¡Paloma, no!», grité. «¡Vete de aquí!». Pero ella siguió acercándose, desmontando a unos metros de donde Ezequiel y yo nos enfrentábamos. Sus ojos color miel brillaban con determinación y algo más. Algo que me hizo estremecer de una manera que no esperaba. «Capitán Salamanca», le dijo a Ezequiel con una voz firme pero compasiva. «He escuchado parte de su conversación. Sé del dolor que lleva». «Señorita, esto no es asunto suyo», respondió Ezequiel, aunque bajó ligeramente una de sus pistolas. «Se convirtió en mi asunto cuando secuestró a 8 mujeres inocentes para su venganza personal», replicó Paloma. «Pero también entiendo su dolor. Perdí a mi hermano en la guerra. Sé lo que es sentir que alguien debería haber hecho más para salvarlo». Ezequiel la miró con sorpresa. «¿Su hermano?». «Teniente Carlos Vázquez, del 2º Batallón de Chihuahua. Murió en la batalla de Churubusco, esperando refuerzos que nunca llegaron». El paralelismo no se perdió en ninguno de nosotros. Aquí estaba una mujer que tenía tanto derecho como Ezequiel a culpar a los oficiales que habían fallado durante la guerra, pero había elegido un camino diferente. «¿Y cómo vive con eso?», preguntó Ezequiel, con curiosidad genuina. «Eligiendo honrar la memoria de mi hermano, haciendo el bien en el mundo», respondió Paloma. «Enseñando a niños, ayudando a mi comunidad, construyendo algo positivo en lugar de destruir. Es fácil hablar de perdón cuando no has perdido a tu padre», murmuró Ezequiel, pero pude ver que sus palabras lo habían afectado. «No es fácil», admitió Paloma. «Es la cosa más difícil que he hecho. Pero es mejor que vivir consumida por el odio». Por primera vez, desde que había comenzado nuestra confrontación, Ezequiel bajó completamente sus armas. «No sé si puedo». «No tiene que decidir todo esta noche», le dijo Paloma suavemente. «Pero sí tiene que decidir si va a permitir que 8 mujeres inocentes paguen por pecados que no cometieron». Ezequiel me miró, y en sus ojos vi no solo al hombre amargado que había estado persiguiendo venganza, sino también al joven oficial idealistamente que había conocido años atrás. «Si las dejo ir», dijo finalmente, «¿qué garantía tengo de que enfrentarás las consecuencias de tus acciones?». «Ninguna», admití, «solo mi palabra. Tu palabra valió muy poco hace 4 años. Tienes razón. Pero es todo lo que puedo ofrecerte ahora». Ezequiel permaneció en silencio por un largo momento, el peso de su decisión visible en cada línea de su rostro. Finalmente, volvió a enfundar sus pistolas. «Las mujeres pueden irse», dijo con voz ronca. «Pero tú y yo no hemos terminado, Sebastián. Esto no se acaba aquí». «Lo sé», respondí, sintiendo tanto alivio como aprensión. «Pero gracias». Paloma se acercó a mí, y por primera vez pude ver lágrimas en sus ojos. «Está herido». «No», le dije, aunque mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que podría salirse de mi pecho. «¿Y usted? ¿Las otras?» «Todas estamos bien, gracias a usted». En ese momento, los hombres de Ezequiel se acercaron, claramente confundidos por el giro de los eventos. Su líder les hizo señas de que bajaran las armas. «El plan ha cambiado», anunció Ezequiel. «Las mujeres van libres». Algunos de sus hombres murmuraron protestas, pero nadie se atrevió a desafiar directamente su autoridad. Mientras Paloma regresaba con las otras mujeres y comenzaban a prepararse para el viaje de regreso, me acerqué a Ezequiel una última vez. «Para lo que vale», le dije, «tu padre estaría orgulloso del hombre en que te convertiste esta noche». Ezequiel no respondió, pero asintió brevemente antes de alejarse hacia sus hombres. Mientras cabalgábamos de regreso hacia San Miguel del Valle en la madrugada, con las 8 mujeres sanas y salvas, no pude evitar reflexionar sobre lo extraños que son los caminos del destino. Había venido a este pueblo fantasma esperando una batalla final,
y en su lugar había encontrado el comienzo de algo que no podía nombrar todavía. Pero sabía que mi historia con Ezequiel Salamanca no había terminado. Y mirando a Paloma mientras cabalgaba adelante, liderando a las otras mujeres, con la misma gracia natural que había mostrado en cautiverio, me di cuenta de que mi historia con ella apenas estaba comenzando. Un retiro, capítulo 4. El viaje de regreso a San Miguel del Valle debería haber sido un momento de celebración, pero mientras cabalgábamos por el desierto en la luz gris del amanecer, pude sentir que algo había cambiado fundamentalmente, no solo en la situación, sino en mí mismo. Paloma cabalgaba a mi lado, habiendo insistido en que las otras mujeres tomaran la delantera para poder mantener vigilancia sobre nuestros flancos. Era una decisión táctica inteligente, pero también me daba la oportunidad de observarla más de cerca. Había algo en la manera como se movía, cómo hablaba, cómo tomaba decisiones bajo presión, que me hacía sentir como si estuviera viendo a una persona completamente nueva. «Sheriff Aguilar», me dijo después de que lleváramos varias horas en silencio, «hay algo que necesito preguntarle. Dígame, cuando escribí esa nota, mencioné Molino del Rey porque Salamanca había hablado de ello constantemente durante nuestro cautiverio. Pero la manera como usted reaccionó era personal, ¿verdad? Su percepción me sorprendió, pero después de todo lo que había hecho por las otras mujeres y por mí, merecía honestidad. Sí, admití, muy personal. ¿Quiere hablar de ello? Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a pintar las montañas de oro y rojo. Durante 4 años no había hablado de Molino del Rey con nadie. Había enterrado esos recuerdos tan profundo que a veces podía pretender que pertenecían a otra persona. Yo era capitán Sebastián Aguilar del ejército mexicano. Comencé lentamente. El coronel Eduardo Salamanca era mi comandante. Un buen hombre, un soldado honorable que creía que podíamos defender nuestro país contra la invasión americana. Paloma escuchaba sin interrumpir, pero pude ver en sus ojos que estaba procesando cada palabra cuidadosamente. La batalla de Molino del Rey fue un desastre desde el principio, continué. Estábamos superados en número y mal equipados. Pero el coronel Salamanca tenía información sobre un tesoro escondido que podría financiar la resistencia continua. Me encargó que llevara esa información a la Ciudad de México si algo le pasaba. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que vi cómo la batalla se convertía en una masacre. Vi a buenos hombres morir por causas que ya estaban perdidas. Y cuando llegó el momento de elegir entre mi deber y mi vida, me detuve, sintiendo el peso familiar de la culpa en mi pecho. Elegí mi vida. Desertó, dijo Paloma sin juicio en su voz, solo comprensión. Sí, huí hacia el norte, cambié mi nombre y eventualmente me establecí aquí. Durante 4 años he tratado de convencerme de que hice lo correcto, de que una muerte más no habría cambiado el resultado de la guerra. Pero no se convenció, no completamente. Y ahora Ezequiel Salamanca me ha encontrado, y 8 mujeres inocentes han pagado el precio de mi cobardía. Paloma detuvo su caballo bruscamente, haciéndome detenerme también. Cuando me volví hacia ella, vi una expresión en su rostro que no podía descifrar. «Sheriff», dijo firmemente, «con el debido respeto, eso es una tontería». Su respuesta me sorprendió tanto que me quedé sin palabras. «Sebastián», continuó, usando mi nombre de pila por primera vez, «¿cuántas vidas ha salvado en sus 4 años como sheriff?» «No sé, algunas, supongo». «¿Cuántos criminales ha arrestado? ¿Cuántas familias ha protegido? ¿Cuántos niños pueden dormir seguros en sus camas porque usted hace su trabajo? ¿Eso no cambia lo que hice?» «No», me interrumpió, «no cambia lo que hizo, pero tampoco lo que se hizo. El hombre que huyó de Molino del Rey era joven, asustado y abrumado por responsabilidades que no debería haber tenido que cargar solo.
El hombre que arriesgó su vida anoche para salvar a 8 desconocidas es alguien completamente diferente. Sus palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba. Paloma. Además, continuó con una pequeña sonrisa, si no hubiera desertado, nunca habría estado aquí para salvarnos. A veces, el destino trabaja de maneras que no podemos entender en el momento. Reanudamos la marcha, pero la conversación había alterado algo fundamental entre nosotros. Ya no era solo el sheriff que había rescatado a una ciudadana en peligro. Éramos 2 personas que habían compartido algo profundo y personal. ¿Puedo preguntarle algo ahora?, dije después de un rato. Por supuesto. Cuando escribió esa nota, ¿cómo supo que Salamanca me dejaría leerla? Podría haberla destruido, o podría haber enviado a sus hombres en su lugar. Paloma sonrió, y por primera vez desde que la conocía, vi un destello de picardía en sus ojos, porque había estado observándolo durante los 2 días que estuvimos cautivas. Ezequiel Salamanca es un hombre inteligente, pero también es un hombre orgulloso. No estaría satisfecho con simplemente matarlo desde lejos. Quería enfrentarlo cara a cara, hacer que supiera por qué estaba muriendo. Eso era una apuesta muy arriesgada. Todo en la vida es una apuesta arriesgada, sheriff. La pregunta es si está apostando por algo que vale la pena. ¿Y por qué apostó usted por mí? Paloma me miró directamente a los ojos, y en ellos vi algo que hizo que mi corazón se saltara un latido. Porque vi en usted al tipo de hombre que sería capaz de cambiar, de crecer, de convertirse en alguien mejor de lo que era antes. Eso es raro en este mundo. Estábamos acercándonos a San Miguel del Valle cuando escuchamos cascos acercándose rápidamente desde atrás. Me volví para ver al teniente Sandoval aproximándose con una tropa de soldados federales. «¡Sheriff!», gritó Miguel mientras se acercaba. «Gracias a Dios que están bien. Cuando no regresó anoche decidí traer refuerzos». «Bien hecho, teniente», le dije, aunque internamente me sentía aliviado de que no hubiera llegado antes. Si hubiera aparecido durante mi confrontación con Ezequiel, habría arruinado cualquier posibilidad de resolución pacífica. «¿Y los secuestradores?», preguntó Miguel, mirando a las mujeres para asegurarse de que todas estuvieran presentes. «Huyeron hacia la frontera». Mentí parcialmente. Decidieron que no valía la pena enfrentarse a la justicia mexicana. Era una mentira piadosa pero necesaria. Si reportaba la presencia de Ezequiel, las autoridades federales comenzarían una cacería que solo resultaría en más violencia. Y después de lo que había visto la noche anterior, tenía la esperanza de que Ezequiel pudiera encontrar un camino hacia la redención, como yo había estado tratando de hacer. Mientras entrábamos en el pueblo, una multitud se había reunido para recibirnos. Don Fernando Vázquez corrió hacia nosotros con lágrimas en los ojos, abrazando a Paloma como si hubiera regresado de entre los muertos. «Mija», gritó, «pensé que te había perdido para siempre». «Estoy bien, papá», le aseguró Paloma, pero vi cómo sus ojos se dirigían hacia mí sobre el hombro de su padre. Las otras familias se reunieron con sus seres queridos, con escenas similares de alegría y alivio. Doña Carmen Herrera fue recibida por sus hijos adultos. Rosa Elena fue acogida por la familia que la había adoptado después de quedarse huérfana. Cada reencuentro me recordaba lo que había estado en juego y lo que habríamos perdido si las cosas hubieran salido mal, pero mientras observaba las celebraciones no pude sacudir la sensación de que mi historia personal estaba lejos de terminar. Ezequiel Salamanca había dicho que no habíamos terminado, y yo le creía. Además, había algo en la manera como Paloma me había mirado durante nuestro viaje de regreso que sugería que nuestra propia historia apenas estaba comenzando. Esa noche, después de completar todos los informes oficiales y asegurarme de que las mujeres estuvieran siendo atendidas médicamente, me senté en el porche de mi oficina contemplando las estrellas. Paloma apareció de las sombras, como si hubiera estado esperando el momento correcto. «¿Puedo acompañarlo?», preguntó. «Por favor».
dije señalando la silla junto a la mía. Nos sentamos en silencio por un momento, escuchando los sonidos nocturnos del pueblo, perros ladrando en la distancia, música suave de una cantina, el murmullo de conversaciones desde las casas cercanas. Sebastián, dijo finalmente, hay algo más que necesito decirle. ¿Qué es? Durante nuestro cautiverio, Salamanca habló mucho sobre usted. No solo sobre Molino del Rey, sino sobre el tipo de hombre que era antes de la guerra, y después de lo que vi anoche, después de nuestra conversación de hoy, creo que he llegado a una conclusión. ¿Cuál? Paloma se volvió hacia mí, y a la luz de las estrellas, su rostro era hermoso de una manera que me quitó el aliento. Creo que me estoy enamorando del hombre en que se ha convertido. Sus palabras me golpearon como un rayo. Durante 4 años me había convencido de que no tenía derecho al amor, de que mi pasado me había quitado esa posibilidad. Pero mirando a esta mujer extraordinaria, que había mostrado más valor y sabiduría en 3 días que muchas personas en toda una vida, me di cuenta de que tal vez había estado equivocado. Paloma, dije suavemente, yo... Pero antes de que pudiera terminar, el sonido de cascos interrumpió el momento. Un jinete se acercaba rápidamente por la calle principal e incluso en la oscuridad reconocí la silueta. Ezequiel Salamanca había venido al pueblo, y esta vez venía solo. ¿Te está emocionando esta historia de redención y amor en el viejo oeste? Déjanos en los comentarios desde qué país nos sigues y qué crees que querrá Ezequiel de Sebastián. No olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo donde descubriremos las verdaderas intenciones de Salamanca. Aquí tienes los primeros 4 capítulos de El billete del destino. ¿Te gustan y apruebas que continúe con los siguientes 3 capítulos para completar la historia? Perfecto, voy a continuar con los últimos 3 capítulos de 1800 palabras cada uno. Capítulo 5. Ezequiel Salamanca desmontó de su caballo con la misma elegancia militar que recordaba de nuestros días en el ejército, pero algo en su postura había cambiado. Ya no irradiaba la furia contenida que había mostrado en el pueblo fantasma. En su lugar había una resignación que me inquietó más que su anterior sed de venganza. Sebastián me saludó quitándose el sombrero. Señorita Vázquez. Paloma se había puesto en pie instantáneamente cuando apareció, pero no mostró miedo. En lugar de eso, lo estudió con la misma intensidad analítica que había mostrado durante su cautiverio. Capitán Salamanca, respondió cortésmente. No esperaba verlo tan pronto. Ni yo esperaba estar aquí, admitió Ezequiel, subiendo los escalones del porche lentamente. Pero después de lo que pasó anoche, hay cosas que necesitan ser dichas. Si vienes por venganza, comencé, pero él levantó una mano para detenerme. No vengo por venganza, Sebastián, vengo por respuestas. ¿Qué tipo de respuestas? Ezequiel se sentó en el escalón del porche, un gesto tan casual que me desarmó completamente. Durante todos estos años, había imaginado nuestro próximo encuentro como una confrontación épica. Esto era extrañamente normal. Mis hombres se dispersaron después de anoche, dijo mirando hacia la calle vacía. Algunos regresaron a México, otros se dirigieron hacia California. Ya no soy el líder de nada. ¿Y eso te molesta?, preguntó Paloma con genuina curiosidad. Ezequiel la miró con algo parecido al respeto. Debería molestarme. Durante 4 años, esa banda fue todo lo que tenía. Mi familia, mi propósito, mi identidad. Pero anoche, cuando vi cómo se arriesgó por mujeres que ni siquiera conocía, se dirigió hacia mí. Me di cuenta de que había convertido mi dolor en algo feo. Ezequiel, déjame terminar, me interrumpió suavemente. Durante estos 4 años he hecho cosas terribles justificándolas como honor a la memoria de mi padre. He robado, secuestrado, incluso matado, todo en nombre de una venganza que pensé que él habría querido.
Se levantó y caminó hacia la barandilla del porche, apoyándose contra ella, como si necesitara el soporte físico. Pero anoche, viendo a la señorita Vázquez hablar sobre perdonar a quienes fallaron a su hermano, me di cuenta de algo. Mi padre nunca habría querido esto. Él era un hombre honorable que protegía a los inocentes, no uno que los lastimaba. Paloma y yo intercambiamos una mirada. Este no era el hombre amargado que había secuestrado 8 mujeres por venganza. Era alguien que estaba luchando con revelaciones que desafiaban todo lo que había creído sobre sí mismo. «Entonces, ¿por qué estás aquí?», pregunté cuidadosamente. «Porque necesito saber la verdad completa sobre lo que pasó en Molino del Rey. No la versión que he estado creando en mi mente durante 4 años, sino la verdad real». El momento que había estado temiendo durante tanto tiempo finalmente había llegado. Pero mirando el rostro de Ezequiel, ya no veía amenaza, sino a un hombre que necesitaba desesperadamente cerrar un capítulo doloroso de su vida. «La verdad», dije lentamente, «es que tu padre me envió con un mensaje que podría haber cambiado el curso de la batalla. Información sobre un tesoro escondido que podría financiar la resistencia mexicana». Eso ya lo sabía. Lo que no sabías es que el mensaje no era solo sobre el tesoro. También contenía información sobre traidores en el alto mando mexicano, oficiales que estaban colaborando secretamente con los americanos. Ezequiel se enderezó bruscamente. ¿Qué? Tu padre había descubierto una red de corrupción que llegaba hasta la Ciudad de México. El tesoro era importante, sí, pero la información sobre los traidores era lo que realmente podría haber salvado la causa mexicana. ¿Y por qué no entregaste el mensaje? Aquí llegaba la parte más difícil de confesar. Porque uno de los nombres en esa lista era mi propio tío, General Ricardo Aguilar Belmont. Mi familia había estado financiando secretamente a ambos lados de la guerra, asegurándose de ganar sin importar quién resultara victorioso. Paloma ahogó un grito. Claramente, no esperaba esta revelación. Cuando leí el mensaje, continué, me di cuenta de que entregarlo no solo destruiría a los traidores, sino que también destruiría a mi familia. Mi madre, mis hermanas, todos serían arrestados como colaboradores, así que tomé la decisión cobarde. Huí en lugar de enfrentar las consecuencias. Ezequiel me estudió por un largo momento. ¿Todavía tienes el mensaje? Sí. Saqué una carta doblada y amarillenta de mi bolsillo interno. Durante 4 años la había llevado conmigo como un recordatorio constante de mi cobardía. Lo he cargado todo este tiempo. Ezequiel tomó la carta con manos temblorosas y la leyó a la luz de la lámpara del porche. Mientras sus ojos se movían sobre las palabras de su padre, pude ver cómo cambiaba su expresión de dolor a comprensión y finalmente a algo parecido a la compasión. «Sebastián», dijo finalmente doblando cuidadosamente la carta, «esto cambia todo». «¿Cómo?». «Porque ahora entiendo por qué huiste. No fue solo cobardía, fue una elección imposible entre tu deber como soldado y tu amor por tu familia». «Eso no excusa». «No», me interrumpió, «pero lo explica. Y también explica por qué te convertiste en sheriff. Has estado tratando de expiar no solo el abandono de tu deber, sino también la traición de tu familia». Paloma se acercó y tomó mi mano. «Sebastián, ¿por qué nunca me contaste sobre tu familia? Porque llevo su nombre y su traición. ¿Cómo le digo a alguien que la mujer que dice amarme, que su familia vendió a su país por dinero?» «Fácil», dijo Paloma firmemente. «Me dices que tú no eres tu familia y que has pasado 4 años demostrando que eres mejor que ellos». Ezequiel asintió lentamente. «Ella tiene razón. Y hay algo más que necesitas saber, Sebastián». «¿Qué?». «Mi padre, antes de morir, me dijo algo que nunca entendí hasta ahora. Dijo, si algo me pasa, dile a Sebastián que hizo lo correcto. Un hombre que no puede proteger a su familia, no puede proteger a su país». Sus palabras me golpearon como un rayo. Él sabía.
Sabía que habías leído el mensaje, sí. También sabía la posición imposible en la que te había puesto. Mi padre era muchas cosas, pero no era cruel. No habría querido que destruyeras a tu familia por el deber militar. Sentí como si un peso que había estado cargando durante 4 años finalmente se levantara de mis hombros. Entonces él no murió odiándome. Murió respetándote por hacer una elección difícil con honor, aunque no fuera la elección que él habría hecho. Lágrimas que había estado conteniendo durante años finalmente comenzaron a fluir. Paloma apretó mi mano más fuerte mientras Ezequiel se acercó y puso una mano en mi hombro. Sebastián, dijo suavemente, mi padre me envió a buscarte, pero no para venganza. Me envió para darte su perdón y para pedirte que finalmente te perdones a ti mismo. Pero los hombres que murieron por su país como soldados. Su muerte no fue tu culpa, así como la muerte de mi padre no fue tu culpa. Fueron víctimas de una guerra que nunca debería haber ocurrido. ¿Y ahora qué?, preguntó Paloma. ¿Qué harán ambos ahora que la verdad está en el aire? Ezequiel sonrió por primera vez desde que lo conocía. Ahora voy a hacer lo que mi padre habría querido. Voy a usar la información en ese mensaje para exponer a los traidores que aún viven, sin importar las consecuencias. Eso es peligroso, advertí. Algunos de esos hombres ahora tienen posiciones de poder en el gobierno. Lo sé, pero es lo correcto. Se volvió hacia Paloma. Y usted me enseñó anoche que hacer lo correcto es más importante que hacer lo fácil. ¿Y después de eso?, pregunté. Después de eso, tal vez trate de encontrar la redención que tú has estado buscando. Tal vez me convierta en el tipo de hombre que mi padre habría estado orgulloso de llamar hijo. Ezequiel se preparó para partir, pero antes de montar su caballo, se volvió hacia nosotros una última vez. Sebastián, hay una cosa más que debes saber. ¿Qué? Tu familia, tu tío Ricardo fue arrestado hace 2 años por traición. Toda la red de colaboradores fue expuesta cuando alguien filtró información sobre sus actividades. Mi corazón se detuvo. ¿Quién filtró la información? Ezequiel sonrió misteriosamente. Alguien que tenía acceso a una lista de nombres muy detallada, pero que esperó hasta que fuera seguro usarla sin destruir a inocentes. La realización me golpeó como un trueno. ¿Fuiste tú? Digamos que el hijo del coronel Eduardo Salamanca finalmente entregó el mensaje que su padre había confiado a un joven capitán hace 4 años. Con esas palabras, montó su caballo y se alejó en la noche, dejándome con la comprensión de que la redención había llegado desde la dirección más inesperada. Paloma y yo permanecimos en silencio por un largo momento, procesando todo lo que habíamos escuchado. ¿Cómo te sientes?, me preguntó finalmente, como si acabara de despertar de una pesadilla de 4 años, admití, pero también como si estuviera comenzando a soñar por primera vez. ¿Y qué está soñando, Sheriff Sebastián Aguilar Moreno? La miré. Esta mujer extraordinaria que había arriesgado todo para salvar a sus compañeras, que había encontrado fuerza en el perdón en lugar de la venganza, que me había mostrado que la redención era posible incluso para alguien como yo. Estoy soñando con un futuro donde no tengo que cargar solo mis cargas, dije suavemente. Un futuro donde puedo ser completamente honesto con alguien que me ama no a pesar de mis fallas, sino incluidas mis fallas. Paloma se acercó más, hasta que pude sentir su respiración en mi rostro. Ese futuro está más cerca de lo que piensas. Y cuando finalmente nos besamos bajo las estrellas de San Miguel del Valle, supe que mi larga búsqueda de redención finalmente estaba llegando a su fin. Capítulo 6. 3 meses después del encuentro con Ezequiel, la vida en San Miguel del Valle había adquirido un ritmo diferente. El pueblo bullía con una prosperidad nueva, traída en parte por la atención que había generado el rescate de las 8 mujeres.
Comerciantes llegaban regularmente, atraídos por la reputación de un sheriff que mantenía la ley con firmeza, pero también con justicia. Pero para mí, el cambio más significativo era interno. Por primera vez en 4 años, podía dormir sin pesadillas. La confesión completa a Ezequiel y a Paloma había liberado un peso que no me había dado cuenta de lo mucho que me había estado aplastando. Paloma y yo habíamos desarrollado una rutina. Cada tarde, después de que ella terminara sus clases en la nueva escuela que había establecido para los niños del pueblo, nos reuníamos en el porche de mi oficina para tomar café y hablar. Eran conversaciones que iban desde lo mundano hasta lo profundamente personal, construyendo una intimidad que nunca había experimentado con otra persona. Sebastián, me dijo una tarde de enero mientras observábamos una puesta de sol particularmente espectacular, he estado pensando en algo. ¿En qué? En cómo has cambiado desde aquella noche. No solo en tu humor o tu manera de hablar, sino en algo más fundamental. ¿Cómo qué? Caminas diferente, como si ya no llevaras una carga invisible. Miras a la gente a los ojos cuando hablas con ellos, y sonríes. Realmente sonríes, no solo esa sonrisa cortés que usabas antes. Tenía razón, aunque yo no me había dado cuenta conscientemente del cambio. Supongo que el perdón hace eso a una persona. No solo el perdón de otros, observó Paloma, el autoperdón, ese es el más difícil de conseguir. Estaba a punto de responder cuando el teniente Sandoval apareció corriendo por la calle, claramente agitado. «Sheriff», gritó mientras se acercaba, «hay un problema en la cantina. Un forastero está causando problemas y dice que conoce a usted». Mi primera reacción fue de alarma. Después de todo lo que había pasado, cualquier forastero que afirmara conocerme podía representar una amenaza. «¿Qué tipo de problemas?», pregunté, levantándome y ajustando mi pistolera. «Está borracho y beligerante, pero no ha lastimado a nadie todavía. Sigue gritando que necesita hablar con el capitán Aguilar sobre algo urgente». Paloma se puso de pie también. «¿Quieres que vaya contigo?» «No, quédate aquí, si es peligroso». «Sebastián», me interrumpió con esa mirada determinada que había aprendido a respetar. «Después de todo lo que hemos pasado, no vas a empezar a protegerme de los problemas ahora». Tenía razón. Además, había demostrado repetidamente que podía cuidarse sola. Caminamos hacia la cantina con Miguel, quien nos puso al día sobre la situación mientras nos movíamos. «Llegó hace unas 2 horas», explicó. «Caballo cansado, él mismo parecía haber estado cabalgando duro durante días. Pidió una botella de tequila y empezó a beber como si fuera agua. Cuando Jorge, el cantinero, le dijo que ya había tenido suficiente, empezó a gritar sobre el capitán Aguilar. ¿Dijo algo específico sobre mí? Algo sobre un mensaje importante, algo sobre los de arriba están cayendo. No pude entender todo. Estaba farfullando. Cuando llegamos a la cantina, pude escuchar la voz del hombre antes de verlo. Era áspera, quebrada por años de alcohol y vida dura, pero había algo familiar en ella que me hizo estremecer. «Necesito ver al capitán Aguilar», gritaba el hombre. «Es urgente. Los traidores están siendo arrestados, pero hay más, hay más». Empujé las puertas batientes de la cantina y entré con Paloma y Miguel justo detrás de mí. El lugar estaba lleno de humo y tensión. Los clientes habituales se habían retirado a las mesas del fondo, dejando al forastero solo en el bar. Cuando vi su rostro, mi sangre se congeló. Era Sargento Mayor Carlos Mendoza, mi antiguo ayudante de campo durante la guerra, un hombre que había sido como un hermano para mí, que había luchado a mi lado en una docena de batallas, un hombre que creía muerto desde Molino del Rey. «¿Carlos?», murmuré, incrédulo. Se volvió hacia mí con ojos vidriosos por el alcohol, pero que se enfocaron inmediatamente cuando me reconoció. «¡Capitán!», gritó tambaleándose hacia mí. «Gracias a Dios que lo encontré. He estado buscándolo durante meses». «Carlos, pensé que habías muerto en la batalla». «Casi muero», dijo con amargura. «Pero los americanos me capturaron.
Pasé 2 años en una prisión en Texas antes de escapar. Desde entonces he estado tratando de encontrarlo. ¿Por qué? Carlos miró alrededor nerviosamente, notando por primera vez a Paloma y Miguel. ¿Podemos hablar en privado, capitán? Estas personas son de confianza. Puedes hablar libremente. Carlos vaciló, luego asintió. Muy bien. Capitán, ¿recuerda el mensaje que el coronel Salamanca le encargó que entregara? Mi estómago se apretó. Sí. Bueno, resulta que había 2 copias de ese mensaje. El coronel me dio la segunda copia con órdenes de entregársela a usted si algo le pasaba a él. Saqué la carta amarillenta de mi bolsillo. ¿Esta carta? Carlos frunció el ceño. No, capitán, esa es la lista de traidores. El mensaje que tengo es diferente. ¿Diferente? Mi mente corrió tratando de procesar esta información. ¿Qué quieres decir? Carlos sacó una carta de su propio bolsillo, tan deteriorada como la mía, pero claramente diferente. El mensaje que usted tiene expone a los traidores mexicanos. El mensaje que yo tengo expone a los traidores americanos. Paloma ahogó un grito. ¿Traidores americanos? Sí, señora. El coronel Salamanca había estado trabajando en secreto con oficiales americanos que estaban en contra de la guerra. Oficiales que creían que México y Estados Unidos deberían ser aliados, no enemigos. Tomé la carta con manos temblorosas y la leí rápidamente. Era una lista de nombres americanos, desde generales hasta políticos, que habían estado secretamente ayudando a las fuerzas mexicanas con información sobre movimientos de tropas, suministros y estrategia. Carlos, dije lentamente, si esta información es real, lo es, capitán, y es por eso que necesitaba encontrarlo. Porque algunos de estos hombres ahora tienen posiciones muy altas en el gobierno americano, y hay gente que los está chantajeando. ¿Quién? No estoy seguro de todos los nombres, pero sé que su tío, el general Ricardo Aguilar, tenía copias de esta información antes de ser arrestado. Y hay rumores de que vendió copias a varios compradores antes de su arresto. La situación se estaba volviendo más compleja por el momento. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Porque usted es el único oficial mexicano superviviente que tiene legitimidad para usar esta información oficialmente. Su nombre está limpio ahora, gracias a las acciones del joven Salamanca. Si presentara esta evidencia a las autoridades apropiadas, podría exponer una red de corrupción que cruza fronteras nacionales. Terminé. Exactamente, pero también se convertiría en un objetivo para gente muy poderosa en ambos lados de la frontera. Paloma se acercó y tomó mi brazo. Sebastián, esto es peligroso. Lo sé, pero también es la oportunidad de hacer algo verdaderamente importante. De usar el conocimiento que he estado cargando para algo más grande que mi propia redención. Miguel, que había estado escuchando todo en silencio, finalmente habló. Sheriff, si hace esto, no podrá quedarse aquí. San Miguel del Valle se convertiría en un objetivo. Tenía razón. Pero mirando a Paloma, viendo la determinación en sus ojos que complementaba la mía, me di cuenta de que tal vez había llegado el momento de tomar una posición real. No solo esconderme detrás de una insignia de sheriff en un pueblo pequeño. Carlos, dije finalmente, ¿qué propones exactamente? Que vengamos conmigo a la Ciudad de México, que presentemos ambas listas juntas a las autoridades federales, que limpiemos completamente el aire de una vez por todas. ¿Y después? Carlos sonrió por primera vez desde que había llegado. Después, capitán, finalmente podremos estar orgullosos de haber servido a nuestro país con honor. Miré a Paloma, buscando su consejo silencioso. Ella asintió lentamente. Muy bien, dije. Pero hay condiciones. ¿Cuáles? Primero, no voy como capitán Aguilar. Voy como ciudadano Sebastián Aguilar Moreno. Segundo, mi prometida viene conmigo. Paloma me miró con sorpresa y alegría. No le había propuesto matrimonio oficialmente todavía, pero en este momento
parecía lo más natural del mundo. ¿Prometida?, preguntó Carlos con una sonrisa. Si ella acepta, dije, volviéndome hacia Paloma. Sí, dijo sin vacilar. Acepto la propuesta y acepto el viaje. Carlos asintió aprobadoramente. Entonces, ¿cuándo partimos? Mañana al amanecer, decidí. Pero primero necesitamos hacer algunos preparativos. Esa noche, mientras Paloma y yo empacábamos nuestras pocas pertenencias, reflexionamos sobre cómo el destino había entrelazado nuestras vidas de maneras tan complejas. ¿Tienes miedo?, me preguntó mientras doblaba cuidadosamente la ropa que llevaría. Sí, admití, pero también me siento esperanzado. Por primera vez en años, siento que estoy caminando hacia algo en lugar de huyendo de algo. ¿Y después de que expongamos a los traidores? ¿Qué haremos entonces? No lo sé, dije honestamente. Pero sea lo que sea, lo haremos juntos. Paloma se acercó y me besó suavemente. Entonces estoy lista para cualquier cosa. Mientras nos preparábamos para dormir en nuestra última noche en San Miguel del Valle, sabía que el verdadero capítulo final de mi búsqueda de redención estaba a punto de comenzar. Capítulo 7. El viaje a la Ciudad de México tomó 2 semanas, durante las cuales Carlos, Paloma y yo viajamos por caminos polvorientos que me trajeron recuerdos de mi huida 4 años atrás. Pero esta vez, en lugar de huir de mi pasado, me dirigía directamente hacia él para enfrentarlo de una vez por todas. Paloma había demostrado ser una compañera de viaje excepcional. No solo soportó las largas jornadas y las noches incómodas en posadas de mala calidad sin quejarse, sino que también se convirtió en una estratega valiosa mientras discutíamos cómo presentar nuestra evidencia. El problema, observó una noche mientras acampábamos bajo las estrellas, es que esta información es tan explosiva que las autoridades mexicanas podrían estar tentadas a usarla para chantaje político en lugar de buscar justicia real. Carlos asintió sombríamente. Por eso necesitamos encontrar a las personas correctas, oficiales que pongan la integridad por encima de la ganancia política. ¿Y si tales personas existen?, pregunté. Existen, aseguró Carlos. He estado investigando durante meses. Hay un grupo de oficiales jóvenes en el gobierno que están tratando de limpiar la corrupción que permitió que México perdiera la guerra. Se llaman a sí mismos los puros. Cuando finalmente llegamos a la Ciudad de México, me sorprendió ver cuánto había cambiado. La ocupación americana había terminado, pero había dejado cicatrices visibles en la arquitectura y en los rostros de la gente. Había una determinación gris en el aire, como si toda la nación estuviera tratando de reconstruirse desde los cimientos. Carlos nos llevó directamente a una casa discreta en un barrio respetable, donde nos esperaba el coronel Patricio Villanueva, líder del grupo Los Puros. Era un hombre de unos 40 años, con el rostro marcado por la guerra pero los ojos brillantes de idealismo. Capitán Aguilar, me saludó formalmente. Es un honor conocer finalmente al hombre cuya historia ha circulado tanto en círculos militares. Solo Sebastián, por favor. Ya no soy capitán. En mi opinión, un hombre que arriesga todo para proteger a inocentes siempre merece su rango. Se volvió hacia Paloma. Y usted debe ser la famosa maestra que organizó la resistencia durante su cautiverio. Su reputación la precede, señorita. Señora, corrigió Paloma con una sonrisa, Sebastián y yo nos casamos en camino aquí. Era cierto. 3 días antes, en un pequeño pueblo llamado San Luis, habíamos encontrado a un sacerdote que nos había casado en una ceremonia simple pero hermosa. Había sido perfecto. Sin pompa, sin política familiar, solo nosotros dos comprometiéndonos uno con el otro ante Dios. El coronel Villanueva sonrió. Aún mejor. Las alianzas familiares fortalecen las alianzas políticas. Durante las siguientes horas le presentamos toda la evidencia que habíamos recopilado, las 2 listas de traidores, mexicanos y americanos, los testimonios de Carlos sobre las operaciones de mi tío,
mis propias experiencias durante la guerra. Paloma incluso contribuyó con observaciones que había hecho durante su cautiverio sobre las conexiones entre varios grupos criminales. Villanueva estudió todo meticulosamente, haciendo preguntas detalladas y tomando notas cuidadosas. «Esto es extraordinario», dijo finalmente. «Si podemos verificar incluso la mitad de esta información, podremos exponer una red de corrupción que ha estado dañando a ambos países durante años». «¿Cuál es el siguiente paso?», preguntó Paloma. «El siguiente paso es peligroso. Necesitaremos testimonios oficiales de todos ustedes. Eso significará que sus nombres se harán públicos y que se convertirán en objetivos para represalias». «Ya somos objetivos», observé. «Al menos de esta manera estaremos haciendo algo constructivo con el peligro». «¿Y qué hay de protección?», preguntó Carlos prácticamente. «Podemos ofrecer protección gubernamental, pero será limitada. La mejor protección será exponer completamente la verdad, de modo que matarlos a ustedes no sirva para ocultar nada». Paloma y yo intercambiamos una mirada. Era una apuesta grande, pero después de todo lo que habíamos pasado, sentía que finalmente estábamos del lado correcto de la historia. «Estamos dentro», dije finalmente. «Excelente, pero hay una cosa más que deben saber». «¿Qué?». «Ezequiel Salamanca ya está trabajando con nosotros. Ha estado proporcionando información sobre las redes criminales que conoció durante sus años como bandido. Cuando se entere de que ustedes están aquí», como si hubiera sido convocado por su nombre, la puerta se abrió y Ezequiel entró. Pero este era un hombre muy diferente del que había conocido en el pueblo fantasma. Vestía un uniforme militar limpio, se había afeitado y había una luz en sus ojos que no había visto durante la guerra. «Sebastián», me saludó con una sonrisa genuina. «Paloma, me alegra saber que decidieron venir». «Ezequiel», respondí, levantándome para estrechar su mano. «Te ves diferente». «Me siento diferente. Resulta que usar tu información para hacer el bien es mucho más satisfactorio que usarla para la venganza». «¿Cuántos traidores han arrestado hasta ahora?», preguntó Paloma. «14 en México, 6 en Estados Unidos. Pero los peces grandes siguen libres. Por eso necesitamos su testimonio». Durante las siguientes semanas, los 4 trabajamos juntos preparando casos contra los criminales de alto nivel en ambas listas. Era trabajo meticuloso y peligroso, pero también extraordinariamente satisfactorio. Por primera vez en años, sentía que estaba usando mis habilidades y experiencia para algo verdaderamente importante. Paloma se convirtió en una investigadora formidable, usando sus habilidades como maestra para organizar información compleja y encontrar patrones que otros habían pasado por alto. Su contribución fue tan valiosa que el coronel Villanueva le ofreció una posición permanente en el equipo investigativo. «Es tentador», me confesó una noche mientras caminábamos por las calles de la capital. «Pero hay algo que quiero más». «¿Qué?». «Quiero que construyamos algo juntos. No solo carreras separadas que coinciden, sino algo que sea realmente nuestro». ¿Cómo qué? «Una escuela, pero no una escuela ordinaria. Una escuela que enseñe tanto tradiciones mexicanas como ideas progresistas. Una escuela que prepare a los niños para un México que sea fuerte, honesto y próspero». La visión me emocionó inmediatamente. «¿Dónde?». «De vuelta en San Miguel del Valle, o en algún lugar como él. Un lugar donde podamos hacer una diferencia real en las vidas de familias ordinarias». Era perfecto. Después de años, sintiéndome desarraigado, la idea de crear algo permanente y valioso con la mujer que amaba me llenó de una alegría que no había sentido desde la infancia. 2 meses después, nuestro trabajo en la Ciudad de México estaba completo. Los arrestos habían sido realizados, los juicios estaban programados y la información había sido entregada a las autoridades apropiadas en ambos países. México y Estados Unidos estaban comenzando conversaciones sobre cooperación
para combatir la corrupción fronteriza. En nuestro último día en la capital, el coronel Villanueva nos invitó a una cena de despedida. Sebastián, Paloma, dijo levantando su copa de vino, lo que han logrado aquí va más allá de la justicia simple. Han ayudado a sanar heridas que han estado supurando en ambos países durante años. No lo hicimos solos, respondí. Ezequiel, Carlos, usted, todos fueron parte de esto. Sí, pero ustedes dos proporcionaron algo que ninguno de nosotros teníamos. Esperanza. La esperanza de que la gente puede cambiar, que los errores del pasado pueden ser corregidos, que el amor y el perdón son más poderosos que el odio y la venganza. Ezequiel levantó su propia copa. Por la redención, para todos nosotros. Por la redención, repetimos. 6 meses después, Paloma y yo estábamos de pie en un campo verde a las afueras de San Miguel del Valle, observando a los trabajadores poner los cimientos para la Escuela Esperanza, nuestra nueva escuela. El nombre había sido idea de Paloma, pero yo lo había adoptado inmediatamente. Esperanza. Era lo que habíamos encontrado uno en el otro y lo que esperábamos dar a otros. ¿Arrepentido de algo?, me preguntó Paloma, tomando mi mano mientras observábamos el progreso. Solo de una cosa, dije. ¿Cuál? De que me tomó tanto tiempo encontrarte. Paloma se rió. El sonido musical que había llegado a amar más que cualquier otra cosa en el mundo. No podrías haberme encontrado antes. Tenías que vivir todo lo que viviste para convertirte en el hombre que necesitaba. Tenía razón, por supuesto. Los años de culpa, el exilio autoimpuesto, la búsqueda de redención a través del servicio como sheriff, incluso la confrontación con Ezequiel. Todo había sido necesario para traerme a este momento, a esta mujer, a esta nueva vida que estábamos construyendo juntos. Esa noche, mientras nos acostábamos en nuestra nueva casa, modesta pero llena de amor, Paloma puso su mano en su vientre con una sonrisa misteriosa. Sebastián, dijo suavemente, hay algo que necesito decirte. ¿Qué? Nuestro primer hijo va a nacer justo a tiempo para la apertura de la escuela. La alegría me llenó tan completamente que pensé que mi corazón podría estallar. Un hijo, una familia, un futuro lleno de propósito y amor. ¿Estás segura? Completamente segura. La abracé cuidadosamente, maravillado por cómo la vida puede dar tales vueltas inesperadas. Hace menos de un año, era un hombre atormentado que se escondía de su pasado. Ahora era un marido, pronto sería padre y estaba construyendo algo que duraría generaciones. ¿Cómo lo llamaremos?, pregunté. Si es niño, Eduardo, por el padre de Ezequiel, el hombre que nos puso en el camino hacia encontrarnos. Y si es niña, Esperanza, por todo lo que representa. Perfecto, murmuré contra su cabello. Absolutamente perfecto. Mientras nos quedábamos dormidos esa noche, con los sonidos del pueblo pacífico a nuestro alrededor y el futuro extendiéndose lleno de promesas delante de nosotros, me di cuenta de que mi búsqueda de redención finalmente había llegado a su fin. No porque hubiera expiado completamente mis pecados del pasado, sino porque había aprendido que la verdadera redención no viene de castigarse a uno mismo por errores pasados. Viene de usar esas experiencias para construir algo mejor, algo que honre tanto a los que hemos perdido como a los que amamos ahora. El billete del destino que había encontrado en el desierto había cambiado mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Pero al final, no fue la nota en sí lo que me salvó. Fue la decisión de responder a ella con valor en lugar de miedo, con amor en lugar de odio, con esperanza en lugar de desesperación. Y mientras me quedaba dormido con mi esposa embarazada en mis brazos, supe que todos los caminos difíciles que había tomado habían valido la pena para llegar a este momento de perfecta paz. ¿Te emocionó esta historia de redención, amor y segundas oportunidades en el viejo oeste? Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te gustó de la historia de Sebastián y Paloma.
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras del Viejo Oeste. Comparte con tus amigos si te gustó El Billete del Destino.